el Archaeoraptor, o conocido burlescamente como el pollo de Piltdown. Hoy vamos a estar hablando de otro de los muchos casos escandalosos y fraudulentos que encontramos en el mundo de los que quieren apoyar la falsa teoría de la evolución. Y bueno, ¿qué ocurrió exactamente? El caso es que en octubre de 1999, la prestigiosa revista National Geographic presentó un fósil espectacular hallado en China. Según los titulares, se trataba de la prueba definitiva de que los dinosaurios emplumados habían evolucionado en aves. El fósil recibió el nombre de Archaeoraptor liaoningensis, un nombre un poco complicado. El caso es que meses después se descubriría la verdad. Era un fraude. Era un fósil falsificado, ensamblado con pegamento y piezas de al menos dos animales distintos. El caso fue tan escandaloso que muchos lo apoderaron el Piltdown Chicken o el pollo de Piltdown, en recuerdo del fraude paleontológico más famoso del siglo XX. De hecho, en este canal hicimos ya un vídeo hablando sobre este tema, sobre otro fraude evolutivo. Y bueno, pues en el día de hoy lo que quiero contaros, lo que quiero mencionaros, es la historia completa de este engaño. Quién compró este fósil, dónde se expuso, cómo fue presentado al público y cómo finalmente se descubrió que el Archaeoraptor no era la gran evidencia de la evolución, sino un fraude armado por el mercado negro. Y es que todo esto comenzó en la provincia de Liaoning, en el noreste de China. Durante los años 90, campesinos locales empezaron a descubrir fósiles que eran impresionantes, concretamente en la formación Jiufutan, que es famosa por sus restos de dinosaurios emplumados. Muchos de estos fósiles fueron sacados ilegalmente de China y vendidos en el mercado negro. Uno de esos fósiles sería el que después se bautizó como Archaeoraptor. Concretamente, en el año 1997, un coleccionista estadounidense llamado Stephen Cercas, que era director del Museo de Dinosaurios en Utah, junto con su esposa Silvia, compró el fósil en cuestión. Pagaron alrededor de $80.000 a un comerciante de fósiles en Hong Kong. Cercas estaba convencido de que había adquirido un fósil único, un eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Por eso, en 1999, Steven Cercas presentó el fósil al público en su propio museo, el Museo de Dinosaurios de Blading, Utah. El fósil fue estudiado con ayuda de Philip Currie, un paleontólogo canadiense muy respetado, y se preparó un artículo para la revista Nature. Sin embargo, Nature y luego Science rechazaron publicar el artículo alegando que había problemas con la autenticidad del fósil. A pesar de esas advertencias, la revista National Geographic decidió anunciar el hallazgo directamente al público y en noviembre de 1999 publicó un reportaje donde se mostraba al Archaeoraptor como una prueba crucial de la evolución de los dinosaurios a las aves. El fósil incluso fue exhibido en el National Geographic Society en Washington, D.C., con una gran atención mediática. Ahora bien, al poco tiempo empezaron a surgir los problemas. El paleontólogo chino Xu Xin, uno de los principales expertos en dinosaurios emplumados, viajó a la zona donde supuestamente provenía el fósil y encontró piezas que parecían coincidir con él, pero que correspondían a otro animal diferente. Xu Xin se dio cuenta de que la cola del Archaeoraptor no pertenecía al mismo individuo que el resto del cuerpo. En realidad, la parte superior del fósil era de un ave primitiva, mientras que la cola provenía de un dinosaurio diferente, probablemente un Microraptor. El caso fue que en el año 2000, National Geographic se vio obligada a admitir públicamente que el Archaeoraptor era un fósil compuesto falsificado por campesinos chinos para venderlo más caro.
Posteriormente se le hizo más pruebas y se encontró lo siguiente, que la parte superior del cuerpo pertenecía a una ave primitiva que se llamaba Llanornis. La cola, como ya hemos dicho antes, era de un pequeño dinosaurio emplumado llamado Microraptor. Y lo que también encontraron ahí, digamos, al hacer la autopsia a este fósil, es que algunas piedras estaban pegadas con resina epóxica, que sirve para ocultar las uniones. En resumen, el Archaeoraptor nunca existió como especie. Era una quimera creada en un taller clandestino con fines de lucro. Lo más vergonzoso de todo, y tenemos que decirlo, fue que las advertencias de varios científicos honestos habían sido ignoradas por la revista y por quienes querían mostrar el fósil a toda costa. Y claro, esto tiene consecuencias y lecciones para nosotros en las cuales tenemos que meditar. En primer lugar, el escándalo fue tan enorme que el Archaeoraptor pasó a la historia como el Piltdown Chique, recordando al hombre de Piltdown, el fraude que ocurrió en 1912, en el que un cráneo humano y una mandíbula de orangután fueron presentados como el gran eslabón perdido entre simios y humanos. Claro, algunos paleontólogos intentaron minimizar el impacto diciendo que el fraude se detectó rápido y bueno, que no era tan grave, pero la realidad es que el daño ya estaba hecho. Millones de personas vieron ese artículo de National Geographic y creyeron que eso era algo auténtico. Qué mal se tuvieron que sentir cuando luego se dieron cuenta de que era falso. Y claro, esto también nos enseña algo, y es como la presión mediática y el deseo de encontrar fósiles de transición puede llevar a las personas a saltarse el rigor científico. Claro, el tema está, la teoría de la evolución, le duela a quien le duela, a día de hoy, es una cuestión de fe. No hay prueba, no hay fósiles, faltan los eslabones perdidos, porque es una teoría falsa, que está fundado en hipótesis que ninguna de ellas se ha podido demostrar. Y claro, al final, como se enseña que es algo real, quieren encontrar pruebas a cualquier precio. Y entonces no les importa saltarse el rigor científico y decir, mira, ya lo hemos encontrado. Y lo que ocurre es que el mundo de la evolución y todas, digamos, sus áreas están llenas de fraudes como el que acabamos de ver. También esto, ¿qué hace? Pues que fomenta el tráfico ilegal de fósiles, porque los estafadores ven la desesperación del mundo científico por encontrar lo que no existe y se aprovechan de ello. Y claro, lo más grave de todo, muchas de las pruebas de la evolución han resultado ser falsas, ¿sí? Y se han demostrado. Pero hay otras tantas que se dan como verdaderas cuando siguen siendo falsas. Y un estudio de ellas mostrarían que así es. Y bueno, para terminar este vídeo, me gustaría haceros una reflexión personal a todos vosotros, pues sois mis hermanos y mis amigos. Y me gusta pues que también podáis conocer mi opinión. El caso es que el Archaeoraptor en realidad es una advertencia. ¿Una advertencia de qué? Pues bien, una advertencia de que cuando los fósiles se ajustan demasiado bien a lo que algunos quieren probar, es necesario ser doblemente críticos. Porque la historia demuestra que los fraudes no son casos aislados. El hombre de Piltdown, el Archaeoraptor, Lucy, el hombre de Nebraska, y vamos a ver un montón, muchísimos más ejemplos. Hemos empezado ahora una serie de videos que nos va a llevar a analizar como 20 o 25 ejemplos, porque si pusiéramos todo no acabaríamos nunca, son cientos, de fraudes que ha habido de este tipo. Al final, lo que debería ser la ciencia objetiva, muchas veces se termina convirtiendo en propaganda para sostener una teoría que aún tiene demasiados vacíos, que tiene lagunas. ¿Por qué? Porque no es cierta. El Archaeoraptor nunca voló, nunca caminó sobre la Tierra, pero su historia sí nos enseña a volar, sí, a volar con la imaginación. A volar
por encima de los titulares de las falacias y a caminar con más escepticismo en lo que son las pruebas. Y la evolución no tiene nada de ciencia. Y la evolución no tiene pruebas. Pero eso es algo que solo se comprueba cuando se estudia en profundidad. Y bueno, ¿tú qué piensas del caso Archaeoraptor? ¿Fue solo un error humano o es parte de un patrón mucho más grande de fraudes y exageraciones en la teoría evolutiva? ¿Es algo que se repite una y otra vez? Si te ha parecido interesante este video, os pido por favor que deis un like, que os suscribáis al canal y lo compartáis, pues el objetivo de todo esto es que las personas puedan conocer la verdad y de esa manera abrir la mente al mensaje de las buenas nuevas y así puedan conocer lo maravilloso que es lo que Jehová ha prometido para nosotros. Pues nada, un saludo a todos y que Jehová os bendiga.